Bien, pues aquí estamos instalados en Las Coloradas, de donde se extrae la sal que muchos llevamos a nuestra mesa, pero que en exceso no es bueno. Para el mundo completo. Correcto. Mundo mundial. Y aquí estamos siempre listos. Y entonces don David recordaba aquellos tiempos en que fue escultista. Boy Scout. Por el lema de siempre listos para servir. Solamente existían 10 grupos, 9, perdón. Y el de nosotros, el de Santiago, de nuestro barrio. Y el ser Boy Scout es una cosa que se te queda como una formación de vida desde que eres muy joven, muy niño. O sea, prácticamente cuando estás comenzando a entender la vida, el que entra a esta agrupación, y sobre todo por los propósitos. Y yo creo que también hay errores en muchas cosas, ¿no? Pero los propósitos y los lemas que adopta uno, la forma de vida como joven, hay muchas cosas que el escultismo promueve en los jóvenes, ahora ya también en las mujeres, porque antes era exclusivo para los hombres, o sea, para los niños. Ya grandes, y hay gente que todavía continúa con la actividad escultista. Yo conocí a los iniciadores del escultismo aquí en Yucatán, cuando eran muy pocos. Uno de mis ejemplos de vida era Diego Barbosa Alonso, que era hijo del licenciado Diego Barbosa Sosa y su madre. En fin, para abreviar este asunto, les tengo que decir que es recomendable que muchas familias vean en sus hijos una actividad como la del escultismo. Muy positivo, sin duda. ¿Cómo ves, Loreta, este niño scout? Pues un poquito de crecidito, ya lo veo. Desarrollado. Pero sí he escuchado cosas muy positivas a favor de los scouts, y que aprenden mucha independencia también, compañerismo. Esa es la base. Ajá. La base es la independencia, que tú te puedas valer por ti mismo. Y el mismo lema te da la idea general: siempre listos para servir. Muy bueno, muy positivo esto del escultismo. Bueno, pues vamos Siempre entonces listos a iniciar la información. Si tú ya estás listo. Claro que sí, aquí con nuestras notas locales. Y empieza la distribución de apoyos de la estrategia Mejorar, con la entrega de 1.393 acciones de infraestructura social básica a familias de escasos recursos del municipio de Izamal. El gobernador Rolando Zapata Bello inició la distribución de los apoyos de la estrategia Mejorar, que disminuirá el rezago en las calidades de las viviendas de la entidad. Acompañado del secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sagüí Rivero, el mandatario estatal otorgó bonos para la construcción de cuartos, baños ecológicos y pisos, así como la instalación de estufas ecológicas dentro de dicho esquema, que prevé una inversión de 1.300 millones de pesos, con el objetivo de emprender más de 65,000 acciones de este tipo en todas las demarcaciones de Yucatán hasta agosto próximo. Y pues bueno, a unas semanas de haber iniciado la temporada de lluvia, la Secretaría de Salud de Yucatán realizará el tercer operativo masivo de descacharización de 2016 en Mérida, los días sábado 16 y domingo 17 de julio. El primer día atenderá a colonias y fraccionamientos del sur de la ciudad y el segundo los de la zona norte, anunció este lunes Jorge Eduardo Mendoza Mezquita, secretario de Salud de Yucatán. En conferencia de prensa se informó que el operativo llegará a 278 colonias con impacto en 230.720 casas en 11.536 hectáreas de la capital yucateca. Y pues cierran grupos de escuelas básicas por escasez de alumnos. El crecimiento urbano y la movilidad poblacional en la zona metropolitana de Mérida generó ajustes de grupos en la educación básica de cara al ciclo escolar 2016-2017, al cerrar 154 grupos de preescolar, primaria y secundaria, pero la apertura de otros 83.
El secretario de Educación Estatal, Víctor Caballero Durán, explicó que los 154 grupos que cerrarán representan una matrícula de 1,475 alumnos y que cada grupo tenía en promedio 9.6 alumnos que serán reacomodados en la misma escuela. Respecto de los 83 grupos que se reabrirán, dijo que se representan 2,366 alumnos y que en promedio cada grupo tendrá 28.5 alumnos. Y un total de 398 expertos de 14 países se reúnen desde ayer en Yucatán para participar en el 10º Congreso Internacional de Mayistas, en lo que se analizarán los más recientes avances en la investigación sobre esta civilización milenaria. En el Gran Salón del Ayuntamiento de Izamal, también conocida como la Ciudad de las Tres Culturas, el gobernador Rolando Zapata Bello inauguró el citado encuentro, promovido por el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Autónoma de México, en coordinación con el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán. Por tercera ocasión, Tierras Yucatecas recibe especialistas participantes del evento global, organizado cada 3 años desde 1985, que anteriormente en 1992 y 2007 tuvo a Mérida como sede. Para esta edición asisten investigadores de Alemania, Canadá, Dinamarca, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Japón, México, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suiza. Y pues la temporada de langosta que arrancará el próximo viernes es una de las más esperadas en la entidad. Es un alivio a la situación económica de los pescadores, según dijo Pablo Castro Alcocer, delegado en Yucatán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. El funcionario expresó que para esta dependencia la langosta representa una de las especies más importantes en la pesca, pues la temporada pasada dejó una derrama económica de cerca de 70 millones de pesos tras haberse capturado unas 485 toneladas. Pues estas son las noticias que tenemos en el ámbito local. Bien, pues vamos a ver las nacionales y para verlas pues ponemos aquí la herramienta. Figúrese que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que no se abordará el tema de modificar la reforma educativa en la reunión con miembros de la CENTE, pues aseguró no está en sus manos hacerlo. Explicó que eso es un tema del poder legislativo y que si los maestros quieren una modificación, entonces deberán reunirse con diputados y senadores. Por otro lado, Osorio Chong dijo que hay exigencias del magisterio en las que sí se pueden avanzar en la reunión, como el pago a algunos maestros. ¿Cuál será el criterio? Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida del gobierno de Canadá al presidente Enrique Peña Nieto, la cual estuvo encabezada por el gobernador general canadiense David Johnston en la ciudad de Quebec. En su discurso, el mandatario mexicano llamó a ambas administraciones a profundizar los lazos de amistad e impulsar la integración económica de Norteamérica. Confío en que el renovado ánimo que prevalece hoy entre nuestros gobiernos nos permitirá profundizar los lazos de amistad e impulsar la integración económica. Particularmente aprovechemos nuestras afinidades y coincidencias para fomentar la innovación y la sustentabilidad ambiental, así como para impulsar la integración económica de América del Norte. Las lluvias pues seguirán, pues ya lo vio usted, aquí en nuestra tierra, sábado y domingo fueron muy lluviosos. Se dice que estos días, cuando menos los primeros de la semana, continuarán. Esto lo ocasionan 2 canales de baja presión asociados con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, como quien dice por todos lados. Estos sistemas se mantendrán el día de hoy sobre el noroeste, occidente y sureste del país, favoreciendo intervalos de chubascos con tormentas puntuales, así como lluvias con intervalos de chubascos en otras regiones, incluida la nuestra. También se registrarán temperaturas superiores a 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. En otro tema, a 21 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los jóvenes aseguraron que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo los protocolos de búsqueda.
Asimismo, detallan que la PGR ya realiza algunas investigaciones en contra de funcionarios, por lo que esperan que durante la próxima semana se presenten avances sobre el caso. Por otro lado, refrendaron el apoyo, claro, signos iguales se repelen, pero los diferentes, que aquí pues a lo mejor no es tan exacto el ejemplo que pretendí darles, pero son finalmente afines, materia de subversión, unen sus fuerzas porque refrendan su apoyo a la gente, que no veo aquí qué tiene que ver el caldo con las albóndigas. Pues si tú quieres hacer relajo contra el gobierno, vente, le dicen unos a los otros, vamos. Y anunciaron que realizarán una caravana que partirá de la Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México al municipio de Nochixtlán, Oaxaca. México y Corea del Sur firman acuerdo para desarrollar proyectos de infraestructura y de telecomunicaciones conjuntos. En la firma del memorándum, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el desarrollo de estos proyectos representa una excelente oportunidad de cooperación entre ambos países. El funcionario asegura que la experiencia surcoreana ayudará a lograr la integración de todos los mexicanos a la sociedad de la información. Bien, pues esto es lo que yo le tengo en el ámbito nacional. Vamos ahora al consabido editorial que nos presenta todos los días don David Heredia en el radar. ¿Cómo estás de nuevo? Aquí dándole al buen tiempo, Buena cara. mala cara, No, buena cara. al revésito, ¿no? Sí. Bueno, el radar de hoy, lunes 27 de junio del presente año, lo hemos titulado, permítanme, limpio las antiparras, alias gafas o lentes, para leer. Cerrazón, sinónimo de ingobernabilidad. ¿Y eso? Bien, pues mira, el presidente Enrique Peña Nieto tiene un estilo muy particular de gobernar. No es el del Estado de México, cuando él estaba ahí como gobernador, es el de Los Pinos. Hay momentos donde, después de una gira hacia el fin de semana, en lugar de regresar a la Ciudad de México en el avión presidencial, toma un jet ejecutivo con rumbo desconocido. Hay turistas que lo han visto y se han tomado fotografías con él los viernes en playas del Pacífico mexicano. Y cuando no viaja, pasa los fines de semana en Ixtapan de la Sal, donde juega golf. Ahí precisamente, en ese entorno, es donde ha tomado algunas de las decisiones políticas que lo han marcado durante estos 3 años y pico de su gobierno. En el golf, con sus pocos amigos, entre ellos Emilio Gamboa Patrón, se decidieron las candidaturas para gobernador en Nuevo León y en Chihuahua, donde el PRI perdió esos bastiones. Al golf es invitado permanente desde que terminó su gobierno en Nuevo León Rodrigo Medina, como señal de protección frente a las imputaciones de corrupción que le niega a su sucesor Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, quien ya, por cierto, le ha esquilmado parte de sus riquezas, pobrecito. Los horarios del presidente no son los normales de trabajar de día y de descansar de noche, porque le gusta comenzar tarde y tener acuerdos a medianoche. En esos inusuales horarios, quien lo ve al final suele cambiarle lo que horas antes pensaba o había decidido. Ojo, esto lo saben sus contrarios. Hay veces que parece ser llevado por ideas espontáneas o por sugerencias que no fueron procesadas como lo haría normalmente un presidente. Un ejemplo, en un acuerdo nocturno al que llegó José Antonio Midcar Uribreñas como secretario de Relaciones Exteriores a Los Pinos, de donde salió horas después como secretario de Desarrollo Rural. Social. Otro, cuando el secretario de Agricultura, José Antonio Calzada Rovirosa, le comentó que quería presentar su declaración 3 de 3, a lo que el presidente le respondió que no podía obligar a sus colaboradores a ir más allá de lo que marca la ley, pero que podía hacer lo que quisieran. ¿Cómo está eso?
La presentación de las declaraciones 3 de 3 de Pepe Calzada subrayó la opacidad en el equipo de Peña Nieto, quien no ve el mediano plazo y muchas veces como ésta se queda en el inmediato. Peña Nieto ha tenido en la presidencia de la República un comportamiento opuesto al que tuvo como gobernador, donde recibía a todos y escuchaba a todos, como en el viejo estilo del otro presidente mexiquense, don Adolfo López Mateos, aunque a quienes había enfrentado y contenido, a quien le decía que no, su estilo era tan fino y cuidadoso que nunca había agravios personales. En Los Pinos, Peña Nieto ha estado muy lejos de todos, salvo de un pequeño grupo que lo tiene cercado, que le administra por goteo los contactos con el mundo exterior a su burbuja. He aquí el quid del problema bipolar. Pero para bailar tango, antes de continuar, mucho se ha dicho que padece de lupus, de cáncer, ahora que se le dice que es bipolar, y esto lo dice un prestigiado periodista a nivel nacional. Y también agrega, pero para bailar tango necesariamente se necesitan dos. Una vez un grupo de empresarios mexicanos designaron como vocero a Jorge Larrea para plantearle una serie de inquietudes, pero como respuesta, palabras más, palabras menos, recibió como un reclamo. ¿Por qué me lo dices a mí?, dijo Peña Nieto. Esto lo recuerdan algunos de esos empresarios, y el que les dijo eso, que lo vean con Aurelio Nuño Mayer, que en ese entonces era el jefe de la oficina de la presidencia. Sí. No puedes delegar esas cosas empresariales. Ahorita acaba de suceder que echó para atrás la famosa ley de 3 de 3. El aislamiento ha tenido consecuencias para él y su gobierno. El aislamiento de él o el aislamiento a que lo tienen sometido. La falta de contacto con la realidad llevó a creerle ciegamente a sus asesores que en las elecciones federales del año pasado los mexicanos habían refrendado con su voto las reformas que había hecho. Eso le hicieron creer. Cuando a nivel estatal las derrotas de su partido preconfiguraban el resultado del 5 de junio, el PRI había dejado de gobernar en ese entonces a 10 millones de mexicanos el año pasado, pero el presidente, ajeno al detalle, lo asumió como un triunfo. Altos dirigentes del PRI, que habían sido muy más cercanos, buscaron hablar con él para decirle la otra cara de la historia, pero Peña Nieto ni siquiera les permitió iniciar el alegato. Esa música no era la que querían sus oídos. El hoy día negro para los priistas, el famoso 5 de junio, arrancó la jornada electoral con altas expectativas en Los Pinos. Sus cercanos, reunidos con Peña Nieto al mediodía, le alimentaban el optimismo cuando dejaba salir el instinto que lo distinguió en el Estado de México. Le untaban ese bálsamo. No te preocupes, le decía uno de ellos, todo va a salir bien. Tras los resultados, un alto funcionario se mostró atónito. No sé qué es lo que pasó, dijo. ¿Por qué votaron así en contra de nosotros? Entre el staff presidencial hubo quien afirmó en busca de respuestas: no sabíamos que las cosas estaban tan mal. No hay todavía un diagnóstico final sobre las razones de ese revés, cuyo análisis de voto refleja que hubo más un voto de castigo contra el presidente y el PRI que un voto de apoyo para cualquier otro partido. Peña Nieto ha dado señales de haber comprendido la corrupción y la impunidad que se le achacan a su administración. Son los principales factores de las derrotas, pero declararlo no es admitir en forma crítica que son temas que tienen que ser resueltos. Peña Nieto tiene que hacer mucho en el tiempo que le queda a su administración para tratar de neutralizar, si no de revertir, la opinión de corruptos con la que los millones de mexicanos los han bautizado, a decir de las encuestas que lo han etiquetado. Sería difícil para él
en términos personales, pero objetivamente hablando, no tiene otra opción que dejar de ser mejor amigo de sus amigos, porque sus amigos no son sus mejores amigos que él. Y como colofón, anotamos la diferencia. Cuando gobernaba BCP, usted sabe quién es BCP, pero para los que viven fuera, Víctor Cervera Pacheco, era sabido que estaba enterado hasta de cuántos silbatazos daba el policía del crucero de las 60 por 61. También que no se movían las hojas de los laureles de la Plaza Grande si él no lo ordenaba. La oposición lo consideraba un dictador absolutista que imperaba a su propia voluntad. El poder, dice BCP en sus anécdotas de reporteros, el poder nunca se comparte, decía, pues a la larga el único responsable es el gobernador o el presidente. Aseguraba el único mandatario yucateco que ejerció el poder por 10 años y sus múltiples cargos públicos los obtuvo a ley, nada de regalías. Incluso su interinato fue producto del esfuerzo político que ejerció durante más de medio siglo, convirtiéndose en un ícono político. Y retrotraemos este modelo como muestra en contraposición de lo que ahora ocurre en el gobierno de México. Cerrarse a la verdad de lo imperante en la comunidad es caer en el error y darle paso a que malos funcionarios den al traste con las verdaderas intenciones del gobierno. Se ha dicho que comunicar es gobernar. La comunicación siempre debe ser de doble vía. Cuando esto no sucede, se rompe el principio de equidad y se trastoca el axioma: el gobierno es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y lo dejo sobre la mesa. Es cuanto, señor presidente. Tomo nota de sus comentarios, ¿no?, integrante de esta mesa, y los catálogos interesantes, porque finalmente está hablando del capitán de la nave en la que viajamos todos los mexicanos, que es el presidente de la República. Así es. Y cuyas acciones pues repercuten en muchos sectores de la población. Y al ver esos resultados, pues uno cataloga si han sido buenas o si han sido malas. En cuanto a los estilos, pues son cosas personales de hacer las cosas, y finalmente yo no tendría inconveniente en que si la decisión fue tomada a las 10 de la noche o a las 6 de la mañana, si es una decisión que nos ha de beneficiar, y la reprobaría igual si fue tomada a las 2 de la tarde que a las 12 del día, si es una acción que habrá de causar perjuicio a determinados grupos o a toda la nación. Sin embargo, pues también habría que considerar que siempre que hay una reforma, que hay un cambio en las maneras de hacer las cosas, también vienen reacciones al respecto. Eso pasa hasta en casa, cuando los chavos están acostumbrados a que hay alguien que siempre es mamá o papá o que me ayuda en casa, les hace sus camas y les recoge el desorden del cuarto, y un buen día les dices: a partir de hoy las cosas cambian. Hay revelación. Hay rebelión, por supuesto. Eso es, diría yo, normal. Y el verdadero beneficio o utilidad de las reformas que ha implementado el gobierno del presidente Peña, pues no los vamos a ver mañana ni la próxima semana. El tiempo dirá. Sin embargo, pues bueno, aquellas cosas que sí son de fondo, pues habrá que ver que se encauce, ¿no? Porque la corrupción es de todos lados. Ahí leemos hoy, me extraña que, no sé, David, tú tendrás alguna lectura al asunto de que en el diario de Yucatán pues se acusan allá con chupos y moches al calor del senador Daniel Ávila. La voz ciudadana que diga. Pues no, que eran ahí santos y casi... Lo tomamos a discusión, don David, ahorita en la mañana, hojeando la noticia. La corrupción es lo que está matando al país. Seas de un partido o de otro, los políticos están realmente siendo muy cínicos últimamente, por así decirlo, que los está llevando al creer realmente en nuestros políticos, ¿no? Tiene que haber una estructura completa de pensamiento, el ser servidor público para servir a la ciudadanía, no para servirse sus bolsillos propios. De acuerdo. Léanse hoy el editorial de Tabacón Belinus en La Jornada, el análisis que hace del comportamiento
del empresario mexicano. Finalmente, me gustaría ponerles una lupa y ver si realmente son tan santos No, como mira, aquello que combaten. no, efectivamente Exacto, sí, tienes bien. toda la razón y esto se ha dicho. Tan es así que ellos mismos promovieron recoger las firmas para elevarlo a rango de constitucional, o sea, para que se haga la propuesta. Una ley. Pasó por los filtros de la legislatura, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Ya se aprobó y ahora el presidente no lo ha querido mandar Sí, vetó una parte. vetó una parte, no lo quiso mandar rápidamente como se acostumbran en estos casos. Sí, porque cuando le dicen al empresario, también te voy a revisar a ti, no, ni por qué. Bueno, ahí se incluyó lo que ellos no habían querido. Y todos coludos, o todos rabones. ¿Por ¿no? qué mexicanos de primera y de segunda? ¿Por dónde se comienza la corrupción? ¿Por dónde se filtra? ¿Cuál es la Por el humedad que propone. que se mete en las rendijas? Por el que propone. Entonces, no les gustó. O el que acepta, porque a veces te pide la parte oficial. Bueno, Es si un- tú eres es un recto y acto de honesto, ida y es vuelta. de ida y vuelta, Sí. no puede haber corrupción en una sola parte. Yo creo que no ha habido un entendimiento entre las partes del gobierno federal y las gentes, los dueños del gran capital. Eso ha sucedido y esto ha propiciado una serie de enfrentamientos y de situaciones. ¿Quién asusa a los maestros? ¿Cuál es la mano que mueve la cuna? Pues ahorita ya salió a la luz pública, salió a marchar el día de ayer. Él sabe que ha recorrido, y cuando digo él, me estoy refiriendo a AMLO, a Peje. Me estoy refiriendo a un personaje que está desestabilizando este gobierno y ha buscado entre las rendijas de las reformas energéticas. Todo tema polémico aparece. Aparece, ¿no? Y esto es clásico, pero yo no me voy a lo clásico, yo me voy más a fondo todavía. Me voy a quién es el que financia todas estas cosas. La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna, para mí, el único que tiene esa capacidad para hacerlo, se llama el crimen organizado, el narcotráfico. Porque, pues saben ustedes muy bien que los que proveen las armas, porque todavía no han salido a la luz pública, pero ¿quiénes están combatiendo contra los soldados? Los narcotraficantes. ¿Quiénes le proporcionan esas armas? ¿De dónde vienen? Es dinero que se va vía la droga y que te lo regresan por medio de esos implementos de guerra. Y generar inestabilidad les conviene. Sí, Al resto de la nación no. pero ¿a quiénes vas a perjudicar finalmente? A la población. Porque el gobierno pues lo puedes quitar, pero después el relajo. Las guerras son fratricidas. ¿Qué sucedió con la guerra de castas? ¿Qué sucedió? 50 años o más de un conflicto civil. ¿Qué sucedió con la famosa FARC en Colombia? 50 años también. Nosotros vamos a estar 50 años también en esto. Ojalá que no. Ojalá que no. Y eso es a donde estamos yendo, ¿no? Queremos trabajar en paz. Muy difícil futuro. Sí, no se ve fácil. Palabra A nivel de del mundo, David. incluso. No se ve Pero- fácil. Mira, Fernando, exponer esto no es ofender al presidente. Exponer esto es muchas de las cosas que se han averiguado. Riva Palacios es un periodista de mucho prestigio. No creo que su pluma la preste para este tipo de denostar a un presidente de la República, pero está advirtiendo que hay un grupo muy cerrado dentro de la presidencia que no le deja ver al presidente la realidad, como lo sabemos cuando llega aquí a la ciudad. Vallas por todos lados, un dispositivo tremebundo de seguridad. ¿Y el presidente cuándo, en qué momento se llega a enterar de voz del ciudadano lo que está sucediendo? Difícil por el propio ejercicio del poder
no es fácil que él tenga la convicción. Ir a un café, ir al mercado. Vino la etapa electoral. Vino la etapa electoral. ¿Y por qué será que empiezan las preguntas, empiezan a buscar culpables y renuncia el presidente del partido? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? ¿Ya viste cuándo se toman las decisiones? En un partido de golf. ¿Quién está detrás? La gran boa. Algo dijiste hace un momento. Bueno, así las cosas, y este es un modo, un enfoque de los acontecimientos del país que con toda honestidad y buena voluntad exponemos aquí, sin ningún dolo de torcer a nadie, sino por el contrario, poner ahí la semilla de la reflexión. Así es totalmente con todas las mejores intenciones del mundo. Así lo tomamos, Loreta, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Don David, buenas tardes. La voz ciudadana. Buenas tardes a usted.